Muy buenos días para todas las personas asistentes a este espacio. Mi nombre es Álvaro Amaya, representante regional para América Latina y el Caribe del Instituto Danés de Derechos Humanos. Es un honor en primera medida aceptar la invitación que hace la Red de Pacto Global Colombia con el fin de contribuir a la conversación y a la construcción de la agenda económica del país, la agenda productiva del país, a la luz del desarrollo sostenible y los derechos humanos. El Instituto Danés de Derechos Humanos es la institución nacional de derechos humanos de Dinamarca y cuenta con un mandato internacional para la promoción de los derechos humanos por fuera de las fronteras de Dinamarca y actualmente cuenta con una oficina regional basada en la ciudad de Bogotá, desde donde impulsamos no solo la agenda de desarrollo sostenible, sino también la agenda de empresas y derechos humanos. Así pues, el instituto ha tenido la oportunidad de promover la agenda de desarrollo sostenible con un especial tenor y es el de la mirada de los derechos humanos alrededor del desarrollo sostenible. Hoy por hoy, tanto las entidades públicas como las entidades privadas han comprendido la importancia de apostar precisamente a esas preocupaciones globales que nos presenta la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Y desde el instituto se ha dado la tarea de no solo visibilizar esta agenda, sino que las acciones, programas, estrategias, iniciativas que se adelanten para avanzar hacia el desarrollo sostenible tengan en cuenta a su turno los derechos humanos y encontrar precisamente en los derechos humanos una herramienta útil para el avance hacia el desarrollo sostenible y uno de los principales apuestas precisamente de la Agenda 2030 como es no dejar a nadie atrás. Así pues que en los próximos minutos quisiéramos compartir desde el Instituto Danés de Derechos Humanos con ustedes algunas reflexiones alrededor de esta interacción entre los derechos humanos y la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y en un segundo término, poderles compartir a ustedes también algunas de nuestras herramientas que facilitan precisamente la identificación de esta relación ya en situaciones prácticas, dado que el desarrollo y la aplicación práctica genera retos, genera también muchas preguntas y por ello también del instituto nos hemos dado la tarea de poder desarrollar estas herramientas. Entonces, hemos preparado una presentación para ustedes que queremos efectivamente compartir y queremos precisamente iniciar con la presentación, específicamente con las reflexiones un poco más teóricas o el origen mismo de la Agenda 2030. Lo primero, como es de conocimiento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 se califica como un llamado universal para la acción con el fin de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Y allí hay una apuesta, si se quiere, muy ambiciosa sobre la base del desarrollo. No obstante, esta apuesta concreta, los mismos documentos fundacionales de la Agenda 2030 señalan cómo los derechos humanos son base fundamental, efectivamente, para que este llamado pueda ser una realidad, para que la superación de la pobreza sea efectivamente las condiciones de existencia de las personas, para que la protección del planeta pueda potenciarse a lo largo de todas las actividades públicas y privadas y naturalmente el mejoramiento de la vida de todas las personas en el planeta. Así pues que, por un lado, hay una coincidencia en la finalidad de la Agenda 2030 con la finalidad de los derechos humanos, entendiendo estos últimos como el aseguramiento de esos mínimos para que las personas puedan vivir libremente en sociedad y entendida la Agenda 2030 como este llamado universal para poner fin a la pobreza, la protección del planeta y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. No solo encuentran una coincidencia en esta finalidad, sino que se retroalimentan. Y precisamente quisiéramos empezar con una primera reflexión alrededor de esa retroalimentación. Cómo una mirada de la Agenda 2030, sus objetivos de desarrollo sostenible en concreto, con a la luz de los derechos humanos, puede potenciar de manera importante no solo el accionar público, sino también el accionar privado en materia de desarrollo sostenible. Así pues, hay relaciones concretas y evidentes en algunos ODS, como vemos en este momento el ODS número 3, su meta 3.1,
que apunta a la reducción de la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 casos por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué es lo que se está apuntando allí? Está apuntando un elemento de el derecho al mayor nivel de salud posible y particularmente también, en este caso, a una población en particular riesgo como son las mujeres en estado de embarazo y sus niños nacidos. Así pues que hay casos precisamente como este ODS3 que habla sobre salud y bienestar, que incluso desde su mismo título se relaciona con un derecho, en este caso social, como el derecho al mayor nivel de salud posible. Por otro lado, también tenemos otros como el de trabajo decente y crecimiento económico. Ya este, si se quiere, mucho más cercano a la agenda empresarial, en donde encontramos metas como la 8.6 que apuntan a reducir la proporción de jóvenes que están desempleados o que no cursan ni reciben ninguna capacitación. Es decir, el empleo a los jóvenes. Y como precisamente la apuesta en materia de trabajo decente y crecimiento económico apunta a ello y que eso coincide además con el derecho al trabajo desarrollado desde los derechos humanos, desarrollado a través de los tratados internacionales en la materia, y que retroalimenta precisamente la apuesta a la Agenda 2030. Así pues que avanzar hacia la Agenda 2030 y viceversa, tener en cuenta los derechos humanos para avanzar hacia la Agenda 2030, hace que se puedan articular estas dos dimensiones y no solo ellos, que se puedan potenciar la mirada hacia tanto el desarrollo sostenible como el respeto a los derechos humanos por parte del sector empresarial. Y quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis porque en ocasiones, cuando en el contexto empresarial se da una mirada, entonces desde la Agenda 2030, se da una mirada, entonces ahora derechos humanos, ¿sí? Y después, entonces, no, entonces tenemos que ver asuntos de corrupción, anticorrupción y transparencia. Entonces nos están pidiendo SARLAFT o cualquiera otro de los mecanismos de transparencia que exige el Estado. Y pareciese que fuesen muchos procesos que tuviesen que adelantarse y en ocasiones es difícil poder encontrar las interacciones entre ellos. Aquí quisiéramos de nuevo de entrada mencionarles que quizás eso no es así. Quizá haya interacciones que están casi que de manera evidente en estos casos, como vemos en el ODS 3 y el ODS 8, pero podemos ver muchos más. El ODS número 4 en materia de educación, la misma apuesta a la Agenda 2030 en materia de equidad e igualdad de género, etcétera. Elementos de derechos humanos muy latentes allí. Y que en ocasiones cuando una empresa tiene la reflexión, bueno, ¿y cómo avanzo para aportar a esa meta? Quizá revisando los estándares en derechos humanos sobre esa materia en específica, sea salud, sea trabajo decente, sea equidad, equidad para las mujeres, sea educación, sea el ODS en materia de hambre cero, entonces hablamos ahí de alimentación adecuada. Ello nos puede dar insumos precisamente para poder realizar y construir las estrategias de acciones que desde el sector empresarial se pueden adelantar. Así pues, hablando, por ejemplo, del ODS número 2, hambre cero, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una recomendación que dio el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque uno dice, claro, temas de hambre. Digamos, curiosamente, las autoridades mundiales hoy están señalando cómo hay una situación de hambre dramática en el mundo con ocasión de la pandemia, las circunstancias que se han venido dando recientemente han crecido los niveles de hambruna en el mundo. Y bueno, y como actor privado o como incluso como actor público, ¿cómo puede avanzar en relación con ello? Y los órganos internacionales han venido proporcionando a la luz de los tratados internacionales recomendaciones a los estados y los actores en general de cómo poder avanzar. Y aquí les traigo un ejemplo. Este es un ejemplo de una recomendación que se dio en este caso a Honduras en el año 2017, en el cual el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó reforzar los esfuerzos para proteger el derecho a la alimentación adecuada y que se pueda abordar la situación de inseguridad alimentaria y malnutrición infantil, particularmente en zonas rurales. Y bueno, ¿y qué debo hacer para ello? Y aquí nos empiezan a dar algunos elementos, si se quiere, más
detallados. Bueno, establezcan los objetivos, plazos, etcétera. Y también se anima al Estado a realizar esfuerzos con la participación de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones campesinas. Es decir, está aquí promoviendo también el comité que se puedan realizar esfuerzos con otros actores de carácter privado. Esto quiere decir que tenemos, por ejemplo, en este caso, una guía que nos está diciendo, bueno, ¿cómo puedo aportar yo al desarrollo sostenible? En relación con qué objetivo de desarrollo sostenible debería yo priorizar. Si yo he hecho de pronto una mirada a qué se ha dicho en Colombia sobre los derechos sociales, estos organismos internacionales, de pronto yo puedo identificar allí de mejor manera y ya con evidencia de base donde posiblemente podría yo aportar de mejor manera para el alcance de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Así pues que este es un ejemplo y aquí es donde quisiese enlazar con las herramientas con las que contamos en el Instituto Danés de Derechos Humanos para que cualquiera, son herramientas de acceso libre, simplemente con un computador o una tablet que puedan conectarse a Internet, pueden ingresar a las herramientas. Las herramientas son principalmente dos. Primero tenemos la guía de los derechos humanos a los ODS, que es una herramienta que permite vincular cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible con las obligaciones que ha adquirido un Estado en materia de derechos humanos. En general, sin relacionarlo con un Estado en particular, la herramienta ha arrojado como más del 90% de las metas de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, se encuentran directamente relacionadas con obligaciones o derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. Así pues que podríamos afirmar que en general, casi que en su totalidad, la Agenda 2030 tiene una íntima relación con las obligaciones que están en los tratados internacionales de derechos humanos. Y países de corte democrático que han sentado sus instituciones alrededor de la protección de los derechos humanos, pues se encuentran comprometidos internacionalmente con estos tratados, caso como el de Colombia. Para darles un ejemplo, ¿qué tipo de información puede arrojar esta herramienta? Pues podemos mirar precisamente que tenemos varias criterios de búsqueda aquí, por objetivo, por instrumento internacional, por artículo, por tipo de derecho, etcétera. Y así podemos ir incorporando. Nos permite la herramienta también sacar reportes en PDF y podemos saber, ok, en Colombia si estamos hablando de los asuntos de salud, como vimos del ODS 3, bueno, estos son los referentes normativos frente a ese tema que nutren la mirada de la Agenda 2030. O si estamos hablando en materia de pobreza, bueno, ¿qué puede ser relacionado con esto? Aquí nos traen precisamente esos referentes. Y le reitero, es una herramienta muy útil para poder llenar de contenidas esas estrategias en materia de la Agenda 2030 para cualquier actor público o privado. Pero también mencionábamos cómo habían unas recomendaciones, en este caso una recomendación en relación con Costa Rica. No solo están los tratados, no solo están las normas, también están los seguimientos que hacen los organismos, hacen precisamente ese monitoreo, las recomendaciones que han otorgado esos mecanismos. Ya veíamos una relación con Honduras con el ODS 2, aquí vemos una en Costa Rica que la hizo, en este caso, el Comité de Derechos del Niño en el año 2020, que sugirió a Costa Rica promulgar una legislación, no solo legislación, sino políticas públicas en materia de mejorar el acceso de los niños al entorno digital, incluido el acceso a la información, derecho o componente del derecho a la libertad de expresión, a Internet y tecnologías digitales, incluidas precisamente aquellas poblaciones de niños y niñas que se encuentran con mayores dificultades para acceder a ello, como pueden ser los niños con discapacidad o la población de niños y niñas en zonas rurales o costeras. Bueno, si miramos viceversa, podemos también relacionar ello con un ODS, en este caso el ODS número 4 en materia de educación de calidad, particularmente con su meta 4.5, que hace referencia a que de aquí al 2030 se eliminen las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario de todos los niveles de enseñanza y formación profesional a las personas vulnerables, incluidas personas con discapacidad o niños con discapacidad, pueblos indígenas y niños en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, avanzando en el
avanzar precisamente en la eliminación de esas disparidades a través precisamente, por ejemplo, de utilizar los entornos digitales y la accesibilidad a los entornos digitales a niños y niñas con discapacidad en zonas rurales, costeras o en general a los niños y niñas, estamos aportando. ¿Cómo entonces un actor puede aportar a la eliminación de disparidades de género de la educación? Por ejemplo, teniendo como referencia esta recomendación y saber que con ello está aportando a esa meta 4.5. Pero bueno, ¿cómo puedo saber cuáles son esas recomendaciones que se le han dado y con qué ODS tienen que ver? Pues tenemos aquí ya es el explorador de datos. El explorador de datos, siguiendo con el ejemplo de Costa Rica, en este caso, este es un pantallazo de la primera, digamos, el resultado general de ese cruce en relación con Costa Rica, la cual ha recibido 1.122 recomendaciones, de las cuales se relacionan con ODS 770, 769, casi 70%. Y nos puede ello evidenciar cuáles se relaciona con cuál ODS y demás. Con la herramienta del explorador de datos, se pueden no solo identificar cuáles son esas recomendaciones, sino enlazarlas con el ODS correspondiente y a su turno descargar el contenido de las mismas para conocer su alcance. Eh, Aquí quisiera compartir, por ejemplo, uno de ellos que tiene que ver con un resultado para América Latina y el Caribe, para que digamos que pueden ustedes evidenciar muy rápidamente el tipo de información que se puede analizar con ello y cómo está y cómo se demuestra este relacionamiento. Estas son recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas en relación con los niños y las niñas para países de América Latina y el Caribe y su relación con los ODS. Y uno diría, bueno, de pronto educación es el más, el que debería tener más relación, pues porque pues de las barreras que existen en zonas rurales o en determinados contextos de América Latina para que los niños accedan a la educación. Eh, pero no, es precisamente el ODS 16 en materia de paz, justicia y instituciones fuertes el que más relación tiene con estas recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias en muchas ocasiones de debilidad institucional, las circunstancias de violencia en determinadas zonas de los países del continente, etcétera, etcétera, impactan fuertemente los derechos de los niños y las niñas. Hay un elemento que tiene que ver ya de manera más directa el, con el sector productivo, que tiene que ver las recomendaciones que se han hecho en relación con niños y niñas relacionadas con el ODS 8 en materia de trabajo decente y crecimiento económico. A su turno tenemos el siguiente, casi poco más de 1.300 recomendaciones en la región en materia de igualdad de género, cerca de 1.300 ya así en educación, salud y bienestar, reducción de desigualdades, etc. Y la herramienta permite abordar uno a uno cada una de estas recomendaciones. Si quisiéramos ver las 1.278 que tienen que ver con educación de calidad, la herramienta las puede exportar y por ahí verlas. Esto es América Latina y el Caribe. Y naturalmente, si vemos un país en concreto, no serán estos números por miles, sino serán menos recomendaciones. Y todo esto nos sirve como orientación precisamente para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la base de derechos humanos y el trabajo también que hacen los órganos de derechos humanos en la materia. Y bueno, el explorador de datos también, y quisiera simplemente hacer una reflexión acá a este respecto, en relación con lo de ese 17. Porque las alianzas para lograr los objetivos es algo fundamental en donde la Agenda 2030 promueve efectivamente que los distintos actores puedan interactuar y aliarse para promover el desarrollo sostenible. Tanto en la esfera pública como público-privada, incluso también dentro de la privada con la sociedad civil, aprovechando las fortalezas y expertise de cada uno de estos actores. Y esa es una invitación, si se quiere, para avanzar en relación con la Agenda 2030, pero de manera mancomunada. El objetivo 17 es un objetivo bien innovador, es un objetivo que de hecho, si ustedes recuerdan, se deriva de algunas debilidades que se vieron en los objetivos del milenio, en donde efectivamente se centró 100% la agenda en el Estado y al verificar los avances de los objetivos del milenio,
se evidenció efectivamente que las alianzas entre diferentes actores pueden ser muy potentes para ello. Así que también dejarles como una reflexión el de las posibilidades de estas alianzas que ojalá las puedan explorar y sobre todo ojalá las puedan explotar de la mejor manera porque son un potenciador enorme para avanzar hacia las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y más aún si tenemos la mirada de derechos humanos que suponen los asuntos de participación. Así pues que esta es una mirada general. Yo quisiera cerrar unas palabras ya sin la presentación para todas las personas asistentes a este espacio el día de hoy, con dos reflexiones finales. Primera de esas reflexiones, no tiene que generarse un esfuerzo adicional para vincular los elementos de derechos humanos con los asuntos del desarrollo sostenible. Como mencionamos, cerca del 90% de las metas de los ODS se encuentran relacionados con algún derecho en algún tratado internacional. Lo usual es que las recomendaciones que emiten los órganos internacionales se puedan relacionar fácilmente también con esas metas. Y ambos son herramientas muy útiles. Este es mi segundo comentario. Las metas de los ODS son metas ambiciosas y por lo mismo ambiciosas muchas veces amplias. Y en el quehacer del día a día, cuando un actor público o privado se reflexiona con interés precisamente de aportar a estas agendas, empiezan a aparecer muchas preguntas del cómo. Efectivamente, todos queremos un mundo donde la pobreza disminuya, todos queremos un mundo en el cual la igualdad y la equidad sea un elemento transversal en el contexto social. Todos queremos que el planeta y su biodiversidad pueda mantenerse por bien no solo del planeta, sino también de la misma raza humana. Pero muchas veces, ¿cómo podemos hacer esto? Cómo desde, naturalmente, el actor público se encuentra mucho más cercano por su propia naturaleza a sus asuntos, pero cómo desde el actor privado, donde mi labor es manejar plásticos o comercializar tal producto o promover tal servicio, etcétera, pues cómo puedo aportar. Y allí estamos convencidos desde el instituto efectivamente que basar la mirada del desarrollo sostenible en los derechos humanos no solo tiene potencialidades más profundas, sino que facilita precisamente la respuesta a esas preguntas, sobre todo la pregunta del cómo. Bueno, pero de todas estas problemáticas, ¿en cuál yo debería entrar? La que está más relacionada a mi empresa. Pero bueno, tengo 20, pero entonces, ¿cuál puede ser la más urgente? Y todos esos diagnósticos ya están más, han sido ya abordados por órganos internacionales, hacen parte de la agenda pública en materia de derechos humanos y ya su relacionamiento con los objetivos de desarrollo sostenible terminará siendo la forma en la cual podríamos integrar toda esa experiencia a las apuestas que hagamos en materia de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Así pues que la invitación es triple. Por un lado, alianzas, fundamental. El ODS 17 las promueve precisamente por la experiencia con los objetivos del milenio y cómo acercándonos y construyendo de manera conjunta podemos llegar de manera más sostenida y más potente a nuestros objetivos. Segundo, y la invitación, si quieren hacerlo, a utilizar las herramientas del instituto para poder integrar y poder relacionar esas apuestas de los ODS con los derechos humanos. Y tercero, la utilidad que tiene esta relación, la utilidad que tiene contar con la experiencia desde derechos humanos para poder identificar efectivamente dónde puedo ser más efectivo en mis apuestas en materia de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Con esto termino mi intervención, solo deseándoles una muy buena jornadas en estos días y que puedan continuar con el trabajo que desde Pacto Global se impulsa con el fin de promover las mejores prácticas en el sector empresarial,
tanto en materia de derechos humanos como en materia medioambiental, como en materia de transparencia. Y naturalmente los enlaces a las herramientas las estaremos compartiendo a través de la organización. De nuevo, un agradecimiento a Pacto Global Colombia y a ustedes por su amable atención durante estos minutos. Muchas gracias.